Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Isaac Céspedes. Yo soy el advisor del Student Chapter del TEC. Nuestro Student Chapter ya cumplimos nuestro primer año en breve. Debido a la situación de la crisis por el coronavirus, se nos ocurrió a la junta directiva y a mi persona, pues hacer más actividades en las cuales haya más divulgación y conocimiento científico de distintas áreas del conocimiento, no solamente de la química, sino también de otras áreas. Empezamos con la charla que yo di al inicio sobre la ACS, luego tuvimos la semana pasada a un diseñador gráfico con el tema de comunicación en ciencia. Hoy contamos con Stephanie. Les comento que, por cierto, la charla la estamos grabando, por si alguno tiene algún inconveniente, pues nos lo puede decir. Después esta charla la subiremos al canal de YouTube del capítulo, por quien guste compartirla con sus compañeros o verla, es una página pública. La idea de estos cafés, chicos, es que sea una actividad en la que todos puedan traer sus bebidas, compartir. Yo tengo hoy, en lugar de café, me hice un poco de té en una tetera para mantenerlo caliente, con mis galletas. La idea es escuchar. Compartir no es entrar en un conocimiento profundo, no queremos entrar aquí en hacer análisis profundos de ciencia, sino en compartir y comentar. Si esos temas pues llegan a avanzar, pues bienvenidos sean. Eh, Nada más, les invito a que participen. Después de que la presentadora termine, pues abrimos una charla, un momento para compartir, para que ustedes le pregunten lo que gusten. Y tener la posibilidad de charlar. Esa es la idea, una horizontalidad en estas charlas. O sea, no intentemos verlo como algo difícil de preguntar, tengan la total libertad. Les pido también que mantengan los micrófonos cerrados. Si alguno desea participar, me lo puede escribir en el chat o tienen una manita para levantar la mano cuando lo necesiten. Yo voy a estar aquí pendiente. Eh, Cualquier cosa, con todo gusto, estamos para servirles. Los dejo con Stephanie. Stephanie Escalante es la primera presidenta del capítulo. Stephanie ha estado trabajando muy fuertemente en la construcción de las bases del chapter del Tecnológico de Costa Rica y tuvo la posibilidad de participar en el Leadership Institute que organizó el ACS este año al inicio en Atlanta, Georgia, donde tuvo la posibilidad de compartir pues con líderes de todo el continente americano y con personas encargadas en el conocimiento y en la mejora de las habilidades de liderazgo y comunicación en ciencia. Así que los dejo con Stephanie. Stephanie continúa con ustedes y me pongo a su disposición para lo que necesiten en el chat. Adelante, Stephanie. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me lo confirman, por favor? Se escucha perfectamente. Ok. Sí, señorita, se escucha. Bueno, a mí sí me gustaría compartirles hice una pequeña presentación. Entonces, ¿sí se ve bien? ¿Sí? Ok. Bueno, a mí me gustaría que esta charla fuera un poco más interactiva, entonces en algunas ocasiones tal vez haga preguntas y me gustaría que alguien me responda. También, bueno, como les dijo el profe, esta es una charla sobre comunicación y liderazgo y perspectivas de mi experiencia. Y mi experiencia no solamente viene desde Atlanta, sino desde hace mucho tiempo, desde que estoy pequeña. Y me hace mucha gracia porque el profe menciona que yo vine de Atlanta cambiada. Y para mí, sí, pero no. Porque hubo muchas cosas que yo ya sabía o que ya había aprendido indirectamente, pero en Atlanta fue una manera de que me dijeran, si esto es así, usted puede trabajar en esto, etcétera, etcétera. Entonces les voy a compartir un poco de cómo fue mi experiencia allá y qué he aprendido yo a lo largo de todos mis estudios. Primero, me gustaría hacerles, bueno, una pregunta, y es que si alguien me pudiera compartir que para ustedes,
o para usted, ¿qué sería el liderazgo? ¿Qué piensan que es el liderazgo? Incluso el profe puede participar. Chicos, con toda confianza, la idea es que Tiene que ser participemos. Ay, disculpa. Tiene que ser Adelante. necesariamente, digamos, acá o por el chat, porque ahí también podemos responder por ahí. Bien. No, esta sobre todo me gustaría que me la comenten ahorita. Ok. En mi opinión, puede ser la manera de guiar a otros y guiarse a uno mismo a través de un camino para llegar a una meta en concreto. Exactamente. El liderazgo en realidad no tiene una sola definición en específico. Y cuando yo fui allá, este señor, que es parte del Board of Directors, Paul Jalotzinski, tomó una cita, que es la primera, que se las voy a leer, y es que el liderazgo no va a consistir en respuestas o en visiones aseguradas, sino en tomar acciones para clarificar valores. Él la cambia un poco y a mí también me gusta más la versión de él, que dice: el liderazgo no va a consistir en respuestas o en visiones fáciles, sino en tomar acciones, a menudo con información incompleta, para clarificar valores. Y de eso se trata. El liderazgo, la mayoría del tiempo ustedes no van a tener una respuesta que les diga esto es así, o nunca van a tener toda la información, pero se trata de actuar para tener un objetivo y tener un camino para guiarse ustedes mismos, como dijo Mónica, y para guiar a los demás. Luego, me gustaría que ustedes a sí mismos se hagan una pregunta, y es: ¿qué quiero hacer yo con mi liderazgo? O sea, ¿por qué yo estoy en esta charla? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, hay que tener claro que uno a veces tiene motivos incorrectos, y es lo mismo cuando uno escoge una carrera, que es, si yo nada más estudio algo por el dinero y no tengo realmente la vocación para eso, no voy a tener la misma motivación. Entonces, si yo quiero ser una líder, no debo hacerlo solamente por el éxito, por la plata o por la posición. Si eso viene de manera indirecta, eso es un win-win, pero no solamente debemos hacerlo por esas razones, sino que uno debe hacerlo para ayudar a otras personas a tener éxito, para inspirar a otras personas y para resolver problemas, que de hecho esto también lo dijo Paul Jalotzinski. Luego, quiero hablarles de que toda habilidad se puede mejorar. Con esto, con todo lo que les voy a decir, no pretendo decirles que yo soy perfecta y que sigo mis consejos al pie de la letra de ninguna forma, y que todo lo que yo digo lo hago exactamente, pero yo lo que siempre trato es tratar. Entonces, las habilidades, al igual que las habilidades duras que llaman, se pueden mejorar y yo puedo trabajar en ellas. Entonces, muchas personas creen que uno nace con buenas habilidades de comunicación o nace siendo un buen líder, pero eso no es así. Todo se puede mejorar. Entonces, me gusta esta línea de pensamiento, y es que no decirnos a nosotros mismos: voy a hacerlo perfecto, voy a hacerlo así lo más perfecto que me haya salido nunca, sino voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, porque eso nos quita a nosotros mismos un peso enorme de encima, porque sabemos que lo que estamos haciendo es tratar de ser mejores siempre, tratar de hacerlo todo de la mejor manera, pero no hacerlo perfecto, porque no somos humanos y todos nos equivocamos. Cuando yo estaba preparando esta presentación, yo estaba hablando y tirando ideas al aire, y todo lo que yo hacía llevaba hacia la comunicación. Entonces, la comunicación es completamente clave. Entonces, como todo, desde que nos enseñan desde pequeños, los mensajes están hechos desde un emisor, el mensaje, y un receptor. Entonces, por eso, primero me gustaría comenzar con el principio de un mensaje, que es el saludo. El saludo es tan importante como el mensaje. Bueno, siempre hay que tratar de saludar, decir cómo está, de esas preguntas que a veces uno dice cómo está y le responde con otra pregunta como todo bien, y al final nadie supo
si estaba bien o no, aunque sea de eso, siempre es importante saludar. Les voy a contar una experiencia que yo tuve en un proyecto, y es que yo tenía una persona superior, y después de un tiempo de trabajar juntas, esta persona ya no me trataba como una humana, ya no me trataba como una persona, sino que me trataba como alguien con deberes. O sea, el saludo lo humaniza a uno. Entonces, ya no me trataba como si yo fuera un humano, sino que me trataba como si fuera un robot que yo tenía que cumplir con esta y esta tarea. Entonces, eso a mí me desmotivó muchísimo y me hizo cuestionarme muchísimas cosas de si yo quería seguir en ese proyecto. Entonces, un consejo es siempre, siempre saludar. Luego, ¿qué quiero transmitir yo con mi mensaje? Y eso, cuando yo lo pienso, es que las personas, nadie, ninguno de nosotros puede leer mentes. Y a veces creemos que eso es así. Entonces, no es solamente lo que yo quiero transmitir, no es solamente lo que yo entienda por lo que digo, sino lo que las otras personas perciban de mí. Entonces, yo siempre tengo que tratar de hacerlo, yo siempre tengo que tratar de decir las cosas, no solamente como yo lo veo, sino como las otras personas me van a escuchar. Y eso es súper importante, sobre todo cuando uno está hablando por mensajes o está hablando por correos o está hablando en una carta, porque toda la parte humana, toda la parte de gestos, toda la parte de ver las expresiones de las personas se pierde. Entonces muchas veces transmitimos el mensaje equivocado. Y a veces eso pasa, a veces aunque lo intentemos, aunque intentemos decirlo de la mejor manera posible, de ser lo más claros posible, a veces no somos así. Y eso está bien. Sin embargo, como les dije antes, lo que importa es tratar. Entonces, en persona es diferente porque uno está hablando en tiempo real, entonces a veces cuesta un poco más tratar eso. Entonces siempre hay que darnos un segundo para pensar lo que vamos a responder. Otra cosa que para mí es muy importante en una conversación es, bueno, o en un grupo más bien, que es muy importante en un grupo, es el manejo de conflictos. Entonces, para eso les voy a dar un ejemplo, que es jugar ajedrez. Entonces, ¿cuántas personas juegan ajedrez? El ajedrez es como una conversación o como una discusión. Vamos a hablarlo desde el punto desde que fuera una discusión, de que no estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuántas personas juegan ajedrez? El ajedrez se juega entre dos personas. Entonces, tanto como yo hago mi partida, yo tengo que dejar a las personas dar su partida para yo poder responder. Las conversaciones son recíprocas, entonces yo no puedo darle sin mi mensaje sin dejar a la otra persona responder, porque es importante ver la perspectiva de los demás. Luego, ¿qué pasa cuando alguien en ajedrez se enoja? Digamos que a mí me comieron mi reina, yo estoy súper enojada, entonces, ¿qué hago yo? Yo no voy a llegar y voy a tirar el tablero, porque cuando alguien se enoja o cuando los dos se enojan, el que se enoja pierde. Se pierde el respeto y en este caso, digamos, se pierde la partida. Entonces, no estoy diciendo que no nos podemos enojar, porque somos personas y es parte de lo que nos hace ser humanos, sentir enojo, pero siempre tenemos que tratar de mantener la cabeza fría. Y aunque yo esté muy enojada, yo no voy a transmitir eso a mi juego. Yo no voy a hacer decisiones por mi enojo, sino que yo voy a tratar de mantener la cabeza fría y dar mi siguiente jugada. Luego, ¿qué pasa cuando la partida termina? Algo que nos cuesta mucho, y es que, bueno, en ajedrez cuando una partida termina, cuando alguien gana o cuando se llega a un empate o lo que fuera, las personas se dan la mano y termina la partida. Y eso es algo que nosotros debemos hacer con las discusiones. Si llega un punto de estar de acuerdo en estar desacuerdo o de que alguien ya comprobó que su punto de vista es el cierto, no tenemos que seguir dándole como yo tengo razón, usted hizo esto mal, porque no, hay que dejar ir las conversaciones.
hay que dejarlas ir. A veces eso nos pasa como cuando estamos como con compas y estamos vacilando, y eso está bien, pero en este caso me estoy refiriendo a conversaciones un poco más serias. Entonces, si una conversación muere, no hay que seguirle dando y seguir demostrando que tenemos razón o seguir diciéndole a la otra persona por qué está equivocada. Hay que dejarlo ir. Sin embargo, nosotros tenemos que escoger nuestras batallas. No todas las conversaciones valen la pena, al igual que las batallas. No todo vale la pena. O sea, si nosotros nos ponemos a discutir con alguien y nosotros sabemos que nunca vamos a estar de acuerdo, me voy a desgastar yo discutiendo, intentando dar mi punto de vista, y se va a desgastar la otra persona. Entonces, al final nadie va a ganar. Es como ponerse a discutir en comentarios de Facebook con una persona que no cree en las vacunas. Entonces yo le digo que las vacunas son ciertas y él me dice que no, y seguimos dándole, y nadie nunca llegó de acuerdo. Entonces hay que escoger nuestras batallas porque no vale la pena desgastarse. Otra cosa que para mí es un tanto difícil, y es como lo que nos hace un buen encargado o un buen líder, es el delegar tareas. Yo sé que muchas veces han escuchado la frase o han dicho la frase, es que Julanito no hace nada en el proyecto y yo ya no sé qué hacer. Y les voy a contar otra historia. Cuando yo estaba llevando dibujo industrial, yo tenía un compañero que no hacía nada en las tareas. Y no hacía nada, y no hacía nada, y no hacía nada. Para la última tarea, yo llegué y hablé con el profe y le dije, es que yo ya estoy cansada, yo ya estoy harta, yo ya no sé qué hacer, esta persona sigue y sigue y sigue sin hacer nada. Entonces el profe llegó y me dijo, vea, yo necesito que usted llegue con las minutas, con las pruebas, y me enseñe que usted le dijo, haga tal cosa, y él no hizo esa tal cosa. Y yo no tenía esas pruebas, porque yo nada más confié en que iba a confiar en mí. Y eso no es, el punto no es si me van a creer o no, sino que uno como buen encargado o buen líder tiene que aprender de que no todas las personas son proactivas, no todas las personas van a tener la iniciativa de hacer algo. Tal vez se sienten que están siendo un poco como que no es su trabajo, o que tal vez están metiendo la cuchara donde no deberían. Entonces, nosotros deberíamos aprender a delegar tareas y decirles como, ok, puedes hacer tal cosa, puedes hacer la otra. ¿Y qué pasa cuando la persona no lo hace? Y eso me lleva al siguiente punto. Nosotros debemos estar abiertos a dar y a recibir retroalimentación, Cuando nosotros, me voy a enfocar un poco más en la parte de dar retroalimentación, pero voy a hablar un poquitito de recibir retroalimentación. Eso tiene que ver mucho con nuestra inteligencia emocional, y siempre hay que tratar de que, de pensar que lo que nos están tratando de decir no es para nuestro mal, es que nos están dando una retroalimentación, una crítica constructiva. A veces no siempre es así, no siempre son críticas constructivas, pero nosotros como receptores de esa retroalimentación tenemos que tratar de manejarlo. Sin embargo, a la hora de dar retroalimentación es algo que nos cuesta mucho, porque sentimos que vamos a regañar, sentimos que vamos a decirlo de la peor manera. Entonces eso me lleva a lo antes que había hablado de que qué es lo que quiero decir yo. Yo no quiero regañar a la persona, yo quiero decirle que tal vez hubiera hecho esto de otra manera, o nos hubiera servido para todos que intente hacer esto de otra manera. Las personas se van a enojar cuando reciban retroalimentación, o sea, se van a enojar, pero eso ya no es su responsabilidad. O sea, si yo le digo a fulanito, si yo le doy retroalimentación sobre alguna tarea o alguna tarea que haya hecho, y la persona se enoja y yo traté de decirlo de la mejor manera, eso ya no es mi responsabilidad si la persona se enoja. Mi responsabilidad es siempre
transmitir el mensaje de la mejor manera. Bueno, hay muchos puntos en realidad que me gustaría tratarlos de manera muy abierta, pero en cuanto a comunicación, en cuanto a liderazgo y en general en habilidades blandas, es un poco difícil tratar de abarcar todo. Traté de dar un poco de todo un poco de lo que he aprendido y me gustaría dar algunos consejos varios que aprendí. Bueno, los primeros son que aprendí en el Instituto de Liderazgo y otros son de mi parte, consejos cosas que yo he aprendido. Entonces, del Instituto de Liderazgo aprendí, lo primero es esto y me pareció en el momento muy choqueante. En el momento me pareció muy impactante porque yo no lo quería admitir tal vez. Y es que tal vez como estudiantes y como estudiantes, sobre todo estudiantes tech, nos pasa mucho. Y es que no trate de enseñarle a alguien algo que no le importa. Pida permiso. Y no me refiero, esto no aplica si ustedes están llevando un curso de esto no aplica si ustedes están dando, o sea, si ustedes están en una charla, si ustedes están en una charla, si están en una reunión, si están en una conversación y específicamente están hablando de esto, sino que esto aplica cuando ustedes están tomando café con sus papás o con sus amigos y ustedes no paran de hablar o de trabajo o del tech o de algo nuevo que aprendieron. Porque descubrí que eso nos hace un poco oportunistas y un poco invasivos. Y por pedir permiso no me refiero a, hey, puedo contarte tal cosa, sino, vieras que aprendí a derivar, qué sé yo, vieras que aprendí a derivar y me parece muy chido. Te puedo contar un poco más, porque siempre, como les dije, los mensajes tienen receptores y tal vez al receptor no le importa, entonces el mensaje se perdió completamente. Luego, otra cosa que aprendí es estar informado por los datos, pero no impulsado por los datos. Y esto se refiere a que si ustedes les presentan información, ustedes no pueden tomar decisiones de manera impulsiva. Ustedes, como les dije, tienen que tomar decisiones con la cabeza fría, informados, pero no guiados por la chicha, no guiados por la emoción, no guiados por la congoja, por lo que sea, sino tomar decisiones informadas en la medida de lo posible, porque como les dije, no siempre tenemos la información. Tomar decisiones informadas en la medida de lo posible, pero no impulsadas por la información. Y luego, algo que me ha costado mucho aprender es aprender a decir que no. Y a uno siempre le dicen eso y uno es como, sí, está bien. Solamente que es difícil, porque sentimos como la necesidad de decirle que sí a todo, porque si decimos que no, tal vez caemos mal o tal vez nos toman de perezosos o de que no queremos hacerlo. Y esto me lleva a mis consejos. Y uno de mis consejos es conocer nuestros límites. Para mí, personalmente, conocer nuestros límites no es necesariamente limitarnos, sino que conocer nuestros límites es una fortaleza. Y a veces no nos gusta pensar en eso, no nos gusta pensar en los límites, no nos gusta pensar en nuestras debilidades, pero conocerlas nos fortalece. ¿Por qué? Porque así yo puedo aprender de ellas, así yo puedo trabajarlas, así yo puedo ser una mejor persona cada día. Hace como 2 años, yo tuve un burnout y fui a psicología en el TEC. Y la psicóloga me dio un ejemplo que yo desde entonces lo aplico siempre. Y es que imagínense que a ustedes les dan un lápiz con punta. Y ustedes les dan una hoja bond y les dicen, yo necesito que usted llene toda la hoja, necesito que usted llene toda la hoja y que la dejen negra. ¿Qué pasa si ustedes no le hacen punta a ese lápiz? O sea, la hoja se va a romper. Y así es con nosotros. Si nosotros no nos hacemos punta, si nosotros no nos refrescamos, si nosotros no tomamos oportunidades de descanso, nuestra hoja se va a romper y nuestra hoja viene siendo lo que hemos venido haciendo desde hace tiempo, nuestros proyectos,
nuestro trabajo, todo, absolutamente todo. Entonces, conocer nuestros límites nos ayuda no solamente a decir que no, sino también a trabajarlos y a saber cuándo parar. Luego esto, yo siempre lo digo, y es que un espacio de trabajo ordenado es una mente ordenada. Y no solamente un espacio de trabajo, un espacio, entiéndase, también de estudio. La mente trabaja en segundo plano siempre. Entonces, según su definición de ordenado, porque no les estoy diciendo que tiene que ser orden perfecto y que el apartamento, la casa o el cuarto tiene que quedar como un crisol, no es eso, sino que desde su definición de ordenado, su espacio de trabajo debe estar ordenado, porque si no, nuestra mente, si nosotros consideramos que está desordenado pero no tenemos tiempo, nuestra mente va a estar trabajando en segundo plano diciendo cómo tengo que ordenar esto, tengo que lavar esto, tengo que hacer esta cosa. Entonces, nuestro espacio físico refleja nuestro espacio mental. Entonces, para nosotros poder tener claridad en la mente, nosotros tenemos que tener claridad, literalmente, en nuestro espacio físico. Y luego está balancear vida, trabajo, estudio, ya sea vida, trabajo o vida, estudio o las tres. Les voy a contar mi última experiencia y es con el Festival Químico. Yo nunca había trabajado en un proyecto tan grande que involucrara tanto presupuesto, que involucrara trabajar con tanta gente, encargarme de tanta gente. Y para mí fue bastante difícil, porque tras de eso yo estaba en verano, yo estaba haciendo verano. Entonces, digamos que tenía bastante tiempo libre. Entonces yo me despertaba, encendía la computadora y trabajaba y trabajaba y trabajaba y me iba a dormir con la computadora y me iba a dormir, o sea, eran las 12 de la noche y yo estaba repasando presupuestos con José, o sea, íbamos a terminar peleados porque lo único que hablábamos era de esta cotización, que si llamó a tal persona, que si hizo esto, que si hizo lo otro, y nunca me daba mi espacio, ni siquiera para comer, de descansar. Y eso es algo que me ha tocado aprenderla a las duras penas, a la fuerza, y es que, sobre todo ahorita en tiempos de COVID, que estamos frente a la computadora todo el tiempo, que estamos trabajando, o sea, que literal nuestro espacio de trabajo es nuestra casa, es nuestro espacio personal, siempre hay que darnos nuestro tiempo de desayunar, hay que darnos nuestro tiempo de almorzar con tranquilidad, de tomarnos nuestro cafecito, de cenar tranquilos, de alejarse del trabajo por ratos, porque si no, va a llegar a lo que les dije del burnout y ya no van a poder trabajar con tantas ganas en sus proyectos como uno quisiera. Y en ese tono me gustaría terminar. Y por último, me gustaría compartirles esta frase que de hecho venía con el template de la presentación, pero me pareció muy buena. Y dice que la fortaleza del equipo está en cada miembro y la fortaleza de cada miembro está en el equipo. Y a esto me refiero que uno siendo el encargado de las cosas o uno siendo la persona, digamos, que uno trabaja para alguien más, digamos, todos son igual de importantes. Y tanto la organización como tal, como todos los miembros, son una simbiosis y todos nos apoyamos mutuamente. Entonces es súper importante tener siempre esto en cuenta, de dar nuestro mejor esfuerzo, tratar de dar nuestro mejor esfuerzo, tanto como encargados como miembros de una organización. Y en esto me gustaría terminar. Entonces, voy a dejarles de compartir y me gustaría escuchar como si tienen algún comentario o alguna pregunta. Sí, muchas gracias a Stephanie y por favor abrimos ahora la posibilidad para que si alguno desea comentar algo, alguien que comentaba algo, Stephanie, durante la conversación fue este muchacho o caballero Luis Moraga, que decía que también a veces es mejor tener paz que razón. Exactamente. Eh, chicos, si alguien más quisiera comentar algo, por favor, siéntanse en la libertad de ponerlo en el chat, de decir, quiero preguntar o comentar algo, porque creo que es importante. Me parece que el tema además complementa muy bien algo que hemos intentado hacer en el chapter del TEC, que es el tema de manejarnos todos como entes individuales, pero pensando en un bien común, que es el bien del chapter.
yo voy a empezar a preguntar yo. La primera es, cuando uno está hablando del tema del liderazgo, y ahora que lo hablabas, por ejemplo, en épocas del COVID, que a veces uno siente, y no solamente en Costa Rica, sino en el mundo, las faltas de tomas de decisiones, de liderazgo, y algo que comentabas era que a veces es importante tomar la decisión aunque sea difícil. Sí. ¿Qué sentís vos en ese caso de la importancia del liderazgo en estas épocas? Es sumamente importante porque, sobre todo ahorita estamos como en un tiempo, como que nadie sabe qué día es, ya no sabemos ni qué en año estamos y el tiempo nada más pasa. Entonces a veces, bueno, en este caso hay que tomar la iniciativa de tomar decisiones, porque aunque estemos en esta pandemia y aunque estemos en la casa, vamos a ver, antes era más fácil tener un objetivo, y yo lo veía así, porque yo soy una persona que planifica todo muy a futuro, y antes era más fácil tener un objetivo porque uno no vivía día a día, y ahora uno está viviendo en una, no sé, como existencia rara en la que uno no puede planear de aquí a 2 meses, sino que uno planea de aquí a la otra semana. Pero siempre es importante que, aunque ya no podemos planear a 2 meses, a un año, a lo que sea, tomar esas decisiones para seguir caminando, aunque sea un poco más lento, pero seguir caminando. Parece mentira, ¿verdad? Porque al final luego decís, en un capítulo de química, alguien se preguntaría, pero ¿qué importancia tiene el tema del liderazgo? Pues que el liderazgo va con todo, ¿verdad? Sí, exactamente. El Chicos, liderazgo va con todo. alguien que quisiera comentar, por favor, con toda la confianza del mundo. Aquí no hay nadie muerde. No. Por favor, siéntanse en libertad. Tal vez no quieren preguntar, tal vez quieren opinar algo, pueden escribirlo. Si no se sienten si les da miedo o nervios, pues hablarlo, escríbanlo en el chat. Todo es ganancia, hasta procesos de mejora para nosotros. Sería más que bienvenido. Mientras tanto, Stephanie, puedes darnos mientras otros comentarios, cosas que pensás que son importantes. Momo quiere comentar algo. Adelante, Momo. ¿Sí? Bueno, también con lo que dije más temprano, la parte en la que uno se tiene que guiar a uno mismo. Eso, bueno, el liderazgo, como lo dije, uno mismo, uno ya no sabe ni qué hacer en estos tiempos de, ay, quiero hacer ejercicio, pero tampoco tiene uno la voluntad de llegar y hacerlo. Y a veces con eso mismo uno pierde el liderazgo que uno ya tenía en su propio cuerpo y hace que uno se haga perezoso con uno y con los demás. Es súper extraño, pero a mí me ha pasado demasiado esta cuarentena. Momo, ¿vos crees, Momo, que hace falta liderazgo, por ejemplo, en el TEC y en Costa Rica? Sí, para mí sí, o sea, sinceramente en el TEC más que nada, porque por darles un ejemplo, uno está en un grupo de trabajo y uno dice, bueno, repartámonos esto y cada quien va a su casa, hace un escrito ahí y luego se hace un Frankenstein de papeles, y eso no solo sucede con nosotros los estudiantes, sucede con los administrativos, sucede con cualquiera. Y uno llega y les pregunta, no sé, y vaya, pregúntale a otra persona, o no sé ese tema, es tocaba a mí. Y en Costa Rica sucede lo mismo, porque estamos acostumbrados a ese método de todo el mundo se parece lo que tiene que hacer y luego lo unimos. Y ya, o sea, dan una ojeada a ver qué es lo que pasa y no, pues todo eso fatal. ¿Vos, sí, Stephanie, qué opinas de eso? Sí, bueno, voy a comentar primero un poco lo que dijiste de primero, digamos, el primer comentario. Y es que el hecho de ser líder o de tener liderazgo en uno no es algo que uno pierda. Y no es algo que uno siempre tenga, como que uno siempre tiene las ganas de hacer absolutamente todo. Y uno no tiene por qué tenerse esa presión, porque, por ejemplo, estos días, lo confieso ante el profesor Isaac, estos días no me sentí motivada de redactar el chapter report. Y está bien, porque lo que me ha sujetado de eso no es por perezosa. Uno a veces, siempre es más importante la salud mental. Entonces, sin importar lo que ustedes hagan, si no lo está haciendo sentir bien en ese momento, si no tienen ganas o si les está dando ansiedad o si sienten que no lo están haciendo por ustedes,
porque ustedes quieren hacerlo, no debería. Porque a mí también me pasa con el ejercicio. Yo antes iba al gimnasio, yo antes me sentía súper activa, súper bien, y desde la cuarentena no hago nada de ejercicio, y no es por pereza, sino que no siento la motivación. Entonces, la falta de motivación no quiere decir que vayamos a dejar de ser proactivos, no quiere decir que ya no seamos buenos líderes, no quiere decir que ya no quiera seguir trabajando en nada, sino que la vida es una montaña rusa. Entonces, a veces uno se siente muy bajo y a veces uno se siente muy alto y todo está bien. Sí, eso es muy, muy cierto. Otra cosa, ¿qué tan difícil es qué sentís vos, para un joven? ¿Debería haber más, por ejemplo, qué sé yo, más cursos de liderazgo en las universidades hacia los estudiantes? ¿Qué pensarías vos? Vamos a ver. Antes yo pensaba, antes de ir a Atlanta y recibir cursos, o sea, actually cursos de eso, yo pensaba que el liderazgo puede ser cualquier cosa, que uno no es algo que aprenda, sino que es algo que uno va desarrollando, pero las habilidades sí se aprenden y las habilidades sí se desarrollan. Entonces, yo opino que sí deberían haber más talleres, deberían haber más, tal vez charlas, porque un curso en específico siento que sería más cansón y siento que nosotros como estudiantes no lo veríamos como algo provechoso, pero más bien charlas, talleres, de todo lo que nosotros deberíamos aprender en habilidades blandas, no solamente en liderazgo, sí son muy importantes, porque lo que uno piensa a veces que es algo y que uno necesita como confirmarlo y que uno sabe que está en el buen camino si lo escucha de otra persona que sabe, digamos. Eso pienso yo. Sí. ¿Alguien más se quisiera comentar algo, una opinión, algo al respecto? Me parece súper importante. Hoy tenemos, no sé si hay por acá, nos quiere saludar a alguien, creo que está alguien de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Eh, bueno, el café virtual lo hicimos, pero les informo que ya en breve vamos a hacer un switch a inglés porque empezamos a recibir invitados de fuera de Costa Rica y para empezar a recibir población fuera de América Latina de habla hispana. No sé quién era el que estaba, pero alguien está por acá. Si le da pena, no se preocupe, pero hay alguien de Río de Janeiro, del capítulo de allá. Y también creo que tenemos gente del capítulo de México y de Guatemala. Entonces, para que tengan toda la libertad, si quieren saludar, son más que bienvenidos. Y quien quisiera hacer otra pregunta, pues adelante. Luis Moraga, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas. Más que todo, bueno, comentar como una experiencia que una vez tuve con varios trabajos en grupo y me pasaba mucho esto, que muchas veces se peleaba por ver cómo se hacían las cosas, que uno consideraba que la idea de uno era mejor o que la idea de otro era muy mala y muchas veces uno de ahí prefería tener la paz, ¿verdad? Decir, ok, hagámoslo así, puede funcionar, pero muchas veces me ha pasado que pasan remarcando la razón después de Ajá. haber pasado esa situación de tal vez de dominio en el trabajo. Entonces empiezan a decir, no, es que si hubiéramos hecho esta otra idea, no hubiéramos tenido una buena nota, o sí, no, es que como fue mi idea, o entonces Ajá. también resulta muy cansado tal vez dejar la conversación y que las personas indirectamente te sigan discutiendo sin necesidad de, ¿verdad? Sí, siento que es muy importante. Bueno, es que eso es un poco más complicado porque es otra persona lo que nos está diciendo a nosotros, pero es muy, muy importante uno también como buen comunicador transmitir lo que nos está haciendo sentir. Si a mí la conversación me está haciendo sentir incómoda o que ya deberíamos en serio dejar morir la conversación, tal vez comentar como que, o sea, eso ya no pasó, eso ya está en el pasado, veamos lo positivo de todo, porque es más complicado tratar con otras personas de lo que nos están diciendo a nosotros, porque uno no lo puede controlar, uno no puede controlar lo que nos digan los demás, pero sí es súper importante transmitir también lo que nos hace sentir incómodos. Sí. No sé si podemos hacerlo así de esta forma. Silmara Furtado, obrigado
I don't know if you want to say something, Silmara. Maybe you want to speak in English, and that will be better for you. You can say hello to us, and you're more than welcome. We will understand you. If you want to speak in Portuguese, I'm sure we will understand. Silmara, or you don't want to talk? Por otra parte, tenemos aquí a un compañero Segura, no sé si él quiere hablar, dice que algo muy necesario entre los estudiantes es desarrollar una comunicación asertiva. Sin lugar a dudas, y yo creo que pasa mucho en los que estudian ciencia y tecnologías. Pasan tan dedicados, bueno, yo me incluyo porque así fue cuando era estudiante, tan dedicado a estudiar y a estudiar y a estudiar, que nos encerramos en esa burbuja y cuando alguien llega, pues nos cuesta expresar nuestras emociones o manejarlas. De hecho, en Costa Rica está esa famosa frase que creo que es muy cierta, que en Costa Rica el que se enoja gana. Es increíble, lo ves mucho en la calle, y creo que en estas épocas de crisis es cuando más se ocupa mantener la compostura y el orden. Sí, sí, de hecho, porque cuando alguien se enoja en una conversación ya deja de ser una conversación, ya deja de ser una discusión, sino que comienza a ser un pleito, o sea, un completo pleito de calle. Entonces, de hecho, la comunicación asertiva debería ser un tema más fuerte en el TEC. A mí me dieron una charla de eso cuando yo era mentora de Integratec, el Departamento de Orientación y Psicología, pero siento que debería darse a lo largo de los semestres para todo, digamos, para todo el estudiantado del TEC, porque no es solamente cómo nos comunicamos con los nuevos ingresos, sino cómo nos comunicamos con profesores y con compañeros de nuestra generación, digamos. ¿Alguien más, chicos? Por favor, con toda confianza, quien quiera comentar o opinar. Diana, por favor. Buenas tardes. Buenas. Stephanie, yo quería preguntarte como, con cuáles actividades vos consideras que podemos iniciar, digamos, poniendo en práctica el liderazgo, pero en grande, digamos, a nivel de, como el tuyo, por ejemplo, que organizaste todo lo del Festival Químico, que te salió súper bien, ¿verdad? Gracias. Y porque la verdad a mí me interesa mucho este tema, ¿verdad? Y sí me gustaría aprender un poco más y saber con cuáles actividades puedo comenzar. Sí, yo siento, gracias por la pregunta, yo siento que uno nunca debería comenzar tan grande, porque, bueno, yo ya me había encargado de varios proyectos, ya fui partícipe de varias cosas. Dentro del mismo capítulo ya había sido como la encargada o la persona, suena como un poco feo, pero tal vez la persona a la que respondían en actividades. Siempre es importante comenzar un poquito más de pequeño. Entonces, por ejemplo, desde el chapter podrías comenzar a, no sé, a planificar una actividad, la comentás, y ser la encargada. Entonces, ya ahí puedes ir desarrollando las habilidades de cómo tratar con personas, porque tratar con personas es sumamente difícil y tratar con grupos grandes de personas es aún más difícil. Entonces, primero comenzar con actividades pequeñas y ya ahí uno va con la retroalimentación que uno le dan, porque es súper importante siempre recibir retroalimentación. Con la retroalimentación que a uno le dan, ir creciendo, ir viendo como los errores, e ir viendo qué estoy haciendo bien, porque eso siempre también hay que verlo, qué estoy haciendo bien, qué necesito continuar, y ahí ir creciendo hacia actividades más grandes. Entonces, sí, digamos, si estás desde la carrera, podría ser, qué sé yo, un ejemplo muy sencillo de eso es siempre como liderar un grupo de trabajo, de un proyecto o de una tarea. Y eso es algo que ahí comienza el liderazgo, o sea, desde lo más pequeño y después ya encargarse de una actividad más grande, ya sea en la carrera, en el capítulo, en la asociación, en lo que sea, y ya después ir como escalando hasta que uno sienta como, ok, sí estoy listo para esto, y tal vez uno no se siente listo siempre para todo, pero tener como las bases o el conocimiento de todas las experiencias que usted ya tuvo en otras actividades y que las pueda aplicar en una actividad más grande. Yo creo que también además para complementar lo que le dice Stephanie a Diana, también el no tener miedo y creo que algo muy importante, creo que también Stephanie lo ha hecho,
que es no importa lo que los demás estén pensando de mí. O sea, no importa lo que estén las personas, porque uno a veces, no sé si aquí sucede, en los que están compartiendo hoy, sucede que a veces estamos tratando de cumplir las expectativas de otros y no las nuestras. Y eso en el tecnológico sucede mucho, donde los estudiantes están pensando en, pero es que no participo porque ¿qué van a decir? Porque si participo en esto soy muy entrometido, soy muy sapo, como decimos en Costa Rica. Pero luego te pones a pensar y es entendible, una persona joven pues tiene más inmadurez en ese aspecto, pero luego pensar y decir, pero es que si participo, esto me va a favorecer en el futuro porque estoy generando currículum, experiencias, veanlo en el caso de Stephanie. Yo creo que también con lo que complementa Stephanie es también el háganlo por convicción y porque ustedes están pensando en ustedes y ojalá en el bien de los demás, no porque los demás están esperando que vos hagas algo para el bien de algunos. Sí, de hecho, para complementar también con el complemento, algo también que aprendí y que me dijeron así como literalmente en el Instituto de Liderazgo es que uno no trabaja para hacer felices a los jefes. Y es lo mismo, uno no trabaja para hacer felices a todos los que nos rodean, a todos nuestros compañeros de trabajo. Uno trabaja para hacerse feliz a uno mismo. Y de hecho, con esta presentación yo estaba súper tensa porque qué van a decir de mí, qué van, o sea, en general, qué van a decir todos de mí, si me equivoco y si digo esto y si lo digo mal, qué va a pasar, pero siempre hay que tirarse al agua y dejarse el miedo, porque al final, si uno no se tira al agua, no va a hacer nada. Gracias, Stephanie. Hoy tenemos también la visita de un profesor del tecnológico, el profesor Allen Puente. Allen ha sido profesor en el Tecnológico de Costa Rica y ahora está haciendo su doctorado en Suiza. Allen nos acompaña hoy desde Zúrich. Allen, ¿vos querés preguntar algo? Adelante. Sí, gracias. Bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias, Stephanie, porque fue una presentación realmente muy clara y realmente muy buena. Y mi pregunta va, bueno, es más que todo como conocer qué opinión le merece el tema de ejercer liderazgos en sociedades como la costarricense, por ejemplo, donde muchas veces el trabajo en equipo y las responsabilidades y finalmente la rendición de cuentas muchas veces son muy difusas y muchas veces no quedan muy bien descritas. ¿Cómo ve usted en este caso o qué retos tiene ejercer liderazgos en sociedades donde muchas veces no queda tan claro a quién le corresponde qué y quién debería hacer qué y finalmente cuál es el producto que se espera? Sí, eso es como dijo Luis Echegoyen, no me gusta decir que es una buena pregunta porque sería calificar las preguntas, pero eso fue una muy buena pregunta. Siento que una de las dificultades, o bueno, uno de los desafíos que nosotros tenemos, todos los que hemos sido encargados o que nos consideramos líderes, es que no solamente nosotros tenemos que guiar, sino que nosotros tenemos que generar otros líderes. Entonces, a veces eso se ha perdido mucho y eso nos lleva a que en la sociedad costarricense uno siempre, como dijo Mónica, uno siempre espera que alguien lo haga, uno siempre espera que otra persona esté a cargo. Entonces, uno de los desafíos es que uno no solamente tiene que ser líder, uno no solamente tiene que ser el encargado, sino que uno tiene que generar personas proactivas, que eso es parte de un buen liderazgo. Luego, siento que de eso también es mucho que una persona ejerciendo un buen liderazgo es una persona que también es ordenada, como les dije en la definición de ordenado. Y eso pasa mucho en las organizaciones se vuelven muy desordenadas y todo es falta de comunicación, o sea, todo al fin y al cabo lleva a la comunicación. Uno siempre tiene que estarse comunicando activamente con las personas, tanto si uno es el encargado como si uno es al que le están encargando tareas, porque si no hay comunicación se pierden, o sea, se hace un teléfono chocho, se hace mensajes poco claros, entonces al fin y al cabo siempre uno tiene que tratar de establecer una conversación, una comunicación directa constantemente para así uno tratar de mejorar esos como baches que tenemos en las organizaciones. Sí.
¿Alguien más quisiera comentar algo al respecto? ¿Algún comentario adicional que consideren que podría ser complemento importante? Vean qué interesante, porque cualquiera nos acompaña en este momento y nos empieza a escuchar y dicen, qué curioso, pero ¿dónde está la química aquí involucrada? Vean qué increíble que incluso la ACS está dedicando enorme cantidad de esfuerzo, tiempo y dinero para el desarrollo de las habilidades de liderazgo. Silmara, por favor, feel free to ask your question in Portuguese, in Spanish, in English, as you wish. Hello, I'm Silmara from the ACS UFRJ student chapter. I understand Spanish, but I don't speak very well. So you can answer in Spanish if you want. Okay. And well, Stefan, how can you define your kind of leadership, and which areas you think it's necessary some improvements? Because I'm really grateful with your presentation, and I want to learn more, because I think your group is in a more advanced stage, and really, and it's a suggestion. If you can turn these meetings more frequent. Yeah. Bueno, la primera pregunta era que cuál era como mi definición de liderazgo, y creo que había otra, ¿cierto? Habían dos preguntas. Yes. Which ¿La segunda? areas you think we need more improvements? Ok, bueno. Mi definición de liderazgo es parecida a la que compartí al principio, y es que uno siempre debe tratar de comunicarse de la mejor manera para guiar a las personas y para inspirar a las personas a ser una mejor persona. Uno siempre puede mejorar y siempre puede hacer que las otras personas mejoren. Entonces, el liderazgo se trata de una guía para las personas con la información que yo ya obtuve. Y siento que está un poco incompleto, pero es como, no una definición como tal, sino como un par de ideas. Y luego, ¿cuáles áreas hay que mejorar? ¿En qué sentido? Digamos, en cuanto a liderazgo o en algún otro sentido. Related to your leadership. Ok. O sea, Stephanie, además del liderazgo, ¿cuál otra, digamos, podrías complementar? ¿Cuál otra área es necesaria, además del liderazgo, para avanzar en estos temas? Vamos a ver, voy a pensar un momento para ver. Es para reflexionar. Silmara, I have a question. How is this situation of leadership in Brazil? I mean, because we read a lot of news about Brazil's situation with the COVID. Do you think in Brazil right now is a strong leadership, or do you also need to improve the leaderships in Brazil? Are you talking about the chapter? The chapter and the situation with the government, with Brazil in general, Brazil the nation. Yes, because our president is not taking some safe decisions related to the population, and some ministers and the health minister is in a terrible crisis. The third minister was exonerated yesterday,
and we don't have a health minister. Yeah. And it's a problem. The president... Yeah, sorry. I'm sorry, you can No, repeat. no, please, Silmara. And the principal crisis is that our president is almost imposing the ends of our isolement. Yeah. And our curve is growing. The number of cases is rising a lot, and it's impossible to return to the university, to the schools, and some people can return to their companies, and he's almost imposing the return to the normal life. Silmara, Yes. fala portugués, por favor, un momento, no hay problema. Creo que si hablas es portugués, mis estudiantes y mis amigos te van a dar cuenta que el portugués y el español son muy similares. En el capítulo de la Universidad de Río de Janeiro, ¿cómo están manejando el tema del liderazgo? Ok, em português. Fala português. Sim. Nosso grupo começou em 2017 na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E entre 2017 e 2019, o grupo ainda estava caminhando, estava se organizando em suas atividades. Sim. E, antigamente, ele era formado por um maior número de alunos de pós-graduação. Uhum. Quantos são? O grupo é específico. Quantos? Sim. Hoje somos 16. Ok. E entre 2017 e 2019, o grupo era formado, na sua maior parte, por alunos de pós-graduação. E o nosso tema, nosso grupo é específico sobre química verde. Ah, muito bem. E atividades de divulgação de química verde na universidade e em escolas de ensino fundamental e ensino médio. Esto es importante porque Stephanie ha trabajado en el chapter de nosotros, estamos intentando mejorar el tema de la química verde, es importante. Sim, muito importante. E no ano passado, 2019, o grupo passou por algumas modificações, o número de alunos aumentou, e nós temos alunos de graduação, pós-graduação, que são os alunos de doutorado, e estamos incluindo professores de escolas de ensino médio. Muito bem. E eles são professores que dão aula, na verdade, fazem pós-graduação em algum tema relacionado à química verde e, simultaneamente, são alunos... simultaneamente, eles são professores em escolas de ensino médio. E essa interação tem sido muito importante, porque nós estruturamos algumas atividades práticas, algumas dinâmicas relacionadas à química verde, sustentabilidade, e aplicamos na universidade, nas escolas, e os professores ainda nos auxiliam em como melhorar essas atividades, e eles estão tentando levar também para as suas escolas. Muito bem. Porque essas escolas, elas têm semanas científicas e eles levam alguns experimentos para obter um feedback dos alunos. E assim a gente tenta melhorar as nossas formas de divulgação.
além da Química Verde, esses professores... Oi? Es un grupo muy unido. Sim, gosto muito por causa disso. A gente... São pessoas diferentes, temperamentos diferentes, mas a gente tem se entendido muito bem. Sim. Eu, assim, sou muito grata por participar desse grupo, porque cada um tem experiências diferentes na universidade relacionadas à Química Verde, e a gente acaba compartilhando isso. Por exemplo, essa semana, uma aluna de graduação de Química, bacharelado em Química, sugeriu, porque a mãe dela é professora em escolas municipais, de alunos de 6 a 11 anos, e ela viu que existe uma carência em compartilhar conteúdos de ciências com esses alunos. Por quê? Os professores dessa faixa etária, eles não têm formação em ciências. Muitos são formados em letras, são pedagogos, eles não têm formação em ciências. Então, a gente está elaborando um mini curso, que a princípio vai ser online, e depois a gente vai tentar levar esses experimentos para as escolas, mas inicialmente esse curso é online, para tentar capacitar esses professores e aumentar o interesse desses alunos em ciências, porque, pelo menos aqui no país, existe pouco interesse em divulgar ciência. Es muy importante. Stephanie, no sé si querías terminar de complementar lo que decía Silmara, que era las áreas en las que se podía hacer un improve en leadership. Sí, siento que algo que cuesta mucho siempre es el trabajo en equipo. Entonces, si el trabajo en equipo implica un montón de cosas, no solamente implica trabajar en sí, sino la misma delegación de tareas y todo, y no solo el trabajo, sino también que una organización sin sus miembros no es nada y los miembros sin una organización no son nada. Entonces, creo que al principio, al menos en el capítulo, nos costó un poco como crecer y unirnos, pero para mí, que de hecho una de las cosas que van en mi chapter report es que hemos crecido mucho como miembros y nos hemos conocido mucho, entonces siempre para hacer un buen trabajo y para hacer un buen equipo tenemos que conocernos y no conocernos a un nivel súper profundo, pero al menos sí tratar de tener una comunidad. Entonces el trabajo en equipo. Mira qué importante es, porque se complementa con lo que Silmara está diciendo de los grupos de ella, de por ejemplo la mejora con los profesores, de trabajar, además del cambio. Ella comentaba el caso en Brasil de que están cambiando generaciones del 2016, 2018, 2019, y eso implica también que si Stephanie se va del chapter o Silmara no está en el de Brasil, tiene que seguir alguien más. Stephanie no está pensando solo en ella, sino en quién va a quedar posteriormente a ella. Exacto. Y la gente que venga. Tenemos una pregunta de Jairo, adelante. Buenas tardes, profe. Hola, Steph. Hola. Profe, bueno, Steph, creo que fue Diana la que preguntó, digamos, cómo podríamos empezar en el liderazgo, que ella preguntó en grande, usted dijo que empezara más pequeño, pero mi pregunta es, ¿cómo podría empezar también en uno mismo, digamos, en guiarse uno mismo también? Ok, siento que eso es como cualquier cosa que usted quiera mejorar de usted mismo y cualquier trabajo personal que uno quiera hacer. Si uno quiere comenzar, quiero dar un ejemplo un poco raro, pero cuando uno está jugando The Sims y el Sim quiere ser actor, lo que hacen es practicar en el espejo. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera tener, no sé, mejores habilidades de comunicación, uno practica con sus amigos. Si uno quiere comenzar con un liderazgo o con un buen liderazgo, entonces uno puede ver talleres, puede ver charlas. Hay muchos podcasts buenos, de hecho, en internet,
Y siento que eso es como un trabajo personal y ir aprendiendo y leyendo como ser, no es autosuficiente la palabra, pero aprender por uno mismo, pues. Entonces, y con esto, o sea, con hoy, digamos, no le estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta en el liderazgo, pero con hoy, es una forma de comenzar a ejercer, bueno, a que yo quiera aprender sobre el liderazgo. Entonces, es así con absolutamente todo. Autodidacta, gracias, Mo. Sí. ¿Alguien más quisiera complementar algo más? La verdad que estoy muy contento porque han participado bastante gente. ¿Alguien más quisiera comentar algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quisieran, por favor, hacernos? Me gustaría sí. tal vez mencionar que usted hace rato dijo como que algunas cosas importantes, y me acabo de acordar con lo que acaba de preguntar Jairo, es que siempre es importante tener un mentor cuando uno está aprendiendo o tener un pupilo cuando uno quiere transmitir. Entonces, por ejemplo, a mí me ayudó un montón uno de mis mejores amigos, que es Víctor Berrocal, a mí me ayudó un montón él, a mí el profe Isaac incluso me ha ayudado un montón, el profe Adrián Quesada me ha ayudado un montón. Entonces, aunque a veces uno puede preguntar como que si quiere ser mi mentor, o a veces uno simplemente toma experiencias de eso. Entonces siempre es importante como tener un mentor de donde ver a alguien que uno quiera como seguir sus pasos, no necesariamente estrictamente sus pasos, pero digamos, no estrictamente sus experiencias exactas, sino sus pasos y ver el camino que ha tomado, y siempre pedir ayuda, siempre hablar con esas personas, y que cuando uno está en posiciones donde uno siente que puede transmitir el mensaje, siempre es importante tomar a alguien como su mentor, transmitir esas cosas. Y en este caso para mí es las personas del chapter, por ejemplo. Una pregunta de Luis Rojas. Luis Felipe, adelante. Buenas, profe, y buenas, Stephanie. Hola. Ok, no sé si hablamos de esto porque por un momento se me cayó la conexión, Okay. Pero, ok, todo esto al final es lo importante de la comunicación, ¿verdad? Y es una observación o sea, yo he notado estos días de cuarentena que estamos con videollamadas y así con los profes. A mí me parece muy curioso lo poco participativa que es la población del TEC. Digamos, los profes prácticamente hablan solos. Digamos, yo, por ejemplo, en orgánica, que estoy con Sandoval, solo participamos 2 en todo. O en las tutorías con Stephanie, solo somos como 2 que participamos. Y es algo muy extraño. Yo no entiendo. O sea, yo puedo entender que en la clase a uno lo están viendo y uno se siente más juzgado, pero incluso ahora que están detrás de una computadora y así, igual les cuesta como esa interacción. Sí. Es interesante también perdón, Stephanie, que me meta primero. Es interesante porque yo también me sorprendo. Uno que ha dado clases en otras partes, no solamente de Costa Rica, sino fuera, del estudiante del TEC, y creo que va mucho con exacto, ahora Karina Schum lo está escribiendo ahorita. Karina pone que ella cree que falta empoderarse. Siempre da como miedo decir algo, pero yo al comentario de Karina le subrayaría, porque ella dice, da como miedo decir algo y el qué dirán nuestros compañeros, y yo subrayaría ahí, porque en el tecnológico de Costa Rica esto aumenta más, el qué dirán, y se complementa con lo que les decía antes. Estamos más pensando en tratar de satisfacer las necesidades y las alegrías de otros. Vean qué absurdo, porque luego lo pensás y decís, qué absurdo. Tengo que estar gastando mi energía para que yo me sienta feliz, para que los demás estén felices. Ajá. Es que se las trae filosóficamente y prácticamente. Y yo espero que, digamos, una de las cosas que el chapter del TEC, y yo me imagino que también el de Brasil y los del mundo, es ayudarle a las personas a generar confianza. Ajá. De hecho, bueno, ahí tengo 2 comentarios. El primero hacia Felipe. Me da risa porque yo en tutorías, yo les digo a los Vilas, como yo también soy estudiante, yo les digo a los Vilas como, les hago una pregunta y nadie me contesta, y yo, Vilas, yo puedo estar aquí toda la tarde, yo sé que ustedes están ahí, o sea, alguien contésteme, por favor, porque es raro sentir que uno está hablando solo. Y luego con lo que dice Karina Schum, es cierto, o sea, es lo que yo decía hace rato, que es tirarse al agua.
Y cuando, por ejemplo, en algunas actividades que hemos hecho en el chapter, e incluso para el festival químico, que otras personas estaban encargadas de otras cosas, a los encargados de esos comités yo les decía, usted empodérese y usted tome decisiones y usted necesita, para una persona estar a cargo de algo, uno necesita empoderarse, y eso es algo sumamente cierto que se me olvidó mencionar. Y uno tiene que transmitir ese empoderamiento, que no es necesariamente un jefe, porque ser un líder no es lo mismo que ser un jefe, no es lo mismo, pero sí es necesario que la persona sepa que el que está a cargo tiene la confianza en sí mismo para poder decir todas esas cosas. Stephanie, va un comentario de Mónica. Bueno, también digamos, con esto de la confianza sí ayuda un montón, porque por darles un ejemplo, yo cuando estaba en el colegio, yo era la persona más tímida de este mundo. Yo puedo escucharlos y en mi época de colegio y no contestar nada, quedarme súper callado aunque yo tuviera la respuesta. Y con lo que yo empecé a generar confianza conmigo fue cuando, perdón, voy a desviarlos un poco del liderazgo de la química, fue cuando yo empecé a ganar torneos de karate y a empezar a ganar oros, aunque fuera plata, si yo me sentía bien conmigo misma. Entonces yo empecé a decir, pucha, la gente me está conociendo por lo que soy. Y ahí fue cuando yo empecé a decir, bueno, yo tengo la habilidad de exponer, porque yo desde el cole yo exponía, a mí me mandaban en los actos cívicos y todo con la vergüenza del mundo, pero lo hacía y lo hacía bien. Entonces yo dije, voy a empezar a explotar eso. Y con karate también, a mí me decían, no sé, por darles un ejemplo, no sé, camine derecha. Y eso es algo que la gente no cree, pero lo que uno da a entender con el cuerpo, la gesticulación, la postura y todo, es algo que también le ayuda a uno. Porque, por darles un ejemplo, yo antes era súper encorvada, yo caminaba y ¿qué me decían? Eso es falta de confianza en usted misma. Camine más erguida y va a ver que usted se va a sentir mejor consigo misma. Y cuando yo lo empecé a hacer, de verdad funcionaba. Yo decía, sí, puedo ver que la gente ya no me mira por andar encorvada, que la gente ya no le importa si yo estoy ahí o no, y yo puedo dar una opinión y no va a ser, la chica rara está hablando. Simplemente era, sí, alguien está hablando y está diciendo algo con sentido. Igual con la gesticulación de las manos. Eso ayuda mucho a atraer a la gente. Y si uno no desarrolla eso, tampoco va con el ejemplo del espejo. Uno practica la gesticulación de manos, que era lo que yo hacía, porque uno se agarra a las manos y se pone a tambalear, a hacer elefantitos y una profesora, y eso es para nada, no lo haga nunca. Y la confianza va muy de la mano con empoderarse, sinceramente. Tenemos otro comentario. Gracias, Mónica, súper interesante. La verdad que el tema es súper útil. Luis, ¿pensabas decir algo? Luis Rojas. Sí, son dos ideas. Una es que, o sea, me parece muy importante que, o sea, sí, darle la idea a la gente de que sea líder y todo esto, pero y de la confianza, pero que creo que también es importante enseñarle a la gente que está bien fracasar, o sea, que no hay nada de malo. A veces uno también, claro. Hace poco leí un libro que me recomendó mi psicólogo que hablaba de la idea de que, bueno, mucho de la confianza y horas así, pero una de las ideas que trata el libro es que a veces la gente, parafraseando, la gente tonta, digamos, tiene la capacidad de dar su opinión a pesar de que estén equivocados, y la gente inteligente que puede decir lo correcto tiene miedo de decirlo y estar equivocado. Entonces, sí. También eso de cómo la gente que a veces sabe más cosas, como decía la compañera, a veces ella tenía la respuesta y no la decía. A veces Luis, como la gente... Luis, perdón, sí. Están preguntando que cómo se llama el libro. Se llama, ya le digo, se llama De la autoestima al egoísmo. Ok, ¿del autor? ¿Y el autor? El autor es... Si quieres escribirlo en el chat. Jorge Bucay. Sí, ya lo escribo. Okay. Claro. De hecho, estoy viendo aquí... Sí, perdón, Luis. Sí, y otra de las ideas era... bueno, ya se me olvidó, pero se me ocurrió otra. En comunicación oral del TEC, y en comunicación escrita, yo he visto que a Dimitri le dicen que es un profe muy estricto, muy... No meta con Dimitri, dicen, ¿verdad? En comunicación oral.
y en comunicación escrita. A mí me tocó meter con él porque había metido sin profe asignado y me di cuenta de que él lo que usted le enseña es a hablar, o sea, a usted tenga el valor, a que a uno no, por ejemplo, cuando uno en el cole le dicen a exponer, él dice, es que a uno no le enseñan a exponer, por eso uno lo ve como una tortura. Claro, ¿ustedes cómo van a saber exponer si lo que les decían era párese ahí y hable? Y él le empieza a decir a uno, no, man, usted tiene que gesticular, usted tiene que caminar, usted tiene que tener esa empatía con la audiencia. Y eso hace que uno sienta mucho más en confianza en estas situaciones de comunicación. Creo que es importante también. Luis Felipe, porfa, no se te olvide poner el nombre del libro Sí, y ya el lo voy a autor. Voy a leer aquí 2 comentarios porque Valeria, por ejemplo, Valerie Rivera, nos pone, es gracioso porque uno se preocupa por lo que vayan a pensar los demás cuando uno hace un comentario o pregunta. Pero cuando una persona comenta o pregunta, uno no piensa nada respecto a su comentario, solo le presta atención. Entonces, realmente, ¿por qué nos preocupamos? Si opiniones tenemos todos y siempre van a ser diferentes, muy cierto. Y luego Silmara, la compañera de Brasil, nos pone, mi principal preocupación no es concordar o estar de acuerdo con algunas sugerencias y pensar que está siendo autoritaria de los que puede ser una opinión que importa. Es verdad que a veces el tema del liderazgo, Stephanie, también implica, ¿verdad? El que no ser autoritario, y lo acabas de decir vos hace un rato, que una cosa es ser líder y otra cosa es ser jefe. El autoritarismo no debería estar nunca asociado con el tema del liderazgo. Sí. Quiero hacer 2 comentarios. El primero es sobre lo que estaba diciendo Felipe y sobre lo que dijo Valerie, sobre lo que han estado diciendo con la confianza y sobre lo que uno le da opinar, perdón. Y eso tiene que ver mucho con el síndrome del impostor, que eso es otro temazo para otra ocasión si gustan conversar, porque eso es bastante complejo y eso Luis Echegoyen conversó con eso en Atlanta. Porque él ha hecho como, o sea, él tiene un doctorado, ha publicado como 100 papers y él aún piensa que en el lugar, él es el presidente de la ACS y él aún piensa que el lugar donde está no se lo merece. Y eso pasa no solamente con nuestras posiciones o nuestros puestos o de dónde estamos y dónde llegamos, sino que pasa también con nuestras opiniones. Cuando yo iba a hacer esta presentación, toda esta presentación, porque en serio yo estaba muy nerviosa. Cuando yo estaba haciendo esta presentación, yo pensaba que lo que yo iba a decir, primero, no le importaba a nadie, y segundo, que yo no tenía ninguna experiencia que comentar, ni nada, que cuál era, o sea, por qué me deberían hacer caso a mí. Pero después he estado trabajando en que, o sea, yo fui allá, yo he estado haciendo estas actividades, he estado en la socia, etcétera, etcétera. Y eso tiene mucho que ver con el síndrome del impostor. Y eso es algo que uno tiene que trabajar muy fuertemente porque nunca se va. Lo que nos decía Luis, nunca se va, pero mejora. O sea, mejora. Parece, Stephanie, que ya tenemos por lo menos 2 personas que son Silmara y Karina que quieren una charla del síndrome del impostor. Yo no conozco. Y me parece súper interesante. No, hasta ahora escucho esa palabra. Y me parece súper interesante. Ya sea Stephanie o que busquemos a alguien que nos pueda ayudar un poco más, ¿verdad? Sí, podemos conversar de eso. Es bastante interesante. Esta es la idea de esto. Susan Chamorro pone que está de acuerdo con lo que dice Silmara. Y dice que le pasa puncho a las mujeres. Sí, de hecho, así como fun fact. Perdón, dice, el hecho de comentar algo en una conversación importante o ser líder, la mayoría de veces se ve como muy bossy. De hecho, les voy a dar un pequeño dato estadístico que lo compartió Luis. Y la mayoría de las personas, de hecho, de todas las mujeres que están en la academia, de todas las mujeres universitarias, 2/3 de ellas sufren el síndrome del impostor y pasan más de mujeres, estadísticamente pasa más de mujeres que en hombres. Eso es bastante curioso. Entonces, hay mucho de qué conversar y tiene que ver mucho, eso ya es, en serio, el síndrome del impostor es un tema bastante amplio porque tiene que ver mucho con nuestra sociedad patriarcal y que sentimos que las mujeres no podemos estar en una posición de poder porque ya somos, como dijo Susan, somos muy bossy o que somos repugnantes y, o sea, no es así, pero sí, tienen razón. No, les agradezco mucho porque son buenas ideas para seguir. Nosotros vamos a seguir y esperamos contar con ustedes en futuros
en futuros cafés. Yo creo que tenemos que ir cerrando porque Sí. se nos hizo largo. Sí, el gaslight que comenta Ajá. Silmara por sus colegas de investigación. Sí. De hecho, vamos a dejarlo ahora por acá. Les invito a que participen, a que estén al tanto. Vamos a seguir mandando la información. Probablemente esta es la última vez que hagamos nuestro café virtual en Teams. Vamos a continuar haciéndolo en Zoom, es lo más probable. Entonces, para que estén al tanto, tanto Silvana como todos los demás. Silvara, muito obrigado pela sua presencia. Espero que pronto nos puedas visitar vos y más personas de la universidad allá en Río de Janeiro. Y que contemos con vos, porque también nos gustaría tener más comunicación con Brasil para el tema de química verde, en la cual el tecnológico somos muy, muy desconocedores. Y quisiéramos aprender más, Silmara, ojalá que después nos puedas escribir para comunicarnos. Al resto de personas le agradecemos un montón. Creo que Stephanie lo hizo muy bonito. Le agradecemos también a Stephanie por su experiencia. Les informo que la próxima semana, hablando del tema de mujeres, tenemos a una mujer, una compañera, una colega, una pesquisadora portuguesa, que ella se llama Catarina Esteves. Catarina va a hablar un poco con nosotros de su investigación en el Instituto de Tecnología Química y Biológica de la Universidad de Lisboa. Entonces vamos a estar dando información de esto. Ella también nos quiere contar, no solamente desde el punto de vista técnico, que quede muy claro, no es solo técnico, sino también del papel de una mujer, de su papel, no solo en Portugal, sino también en su trabajo de postdoctorado en Italia y en Inglaterra, y su regreso a la investigación y lo difícil que ha sido para ella como mujer trabajar en investigación y para motivarnos a nosotros en estos temas. Les agradezco mucho y espero que nos veamos pronto. No sé si Stephanie quiere dar unas palabras de cierre. Sí, muchísimas gracias a todos por participar. Espero que les haya sido de ayuda de alguna otra manera. Ahí les puse mi correo por si me quieren escribir. Los que tienen mi número pueden escribirme a mi número. Estoy dispuesta a cualquier conversación que tengamos y a cualquier otra pregunta que se les ocurre, que no se les ocurrió en este momento, me la pueden hacer. Con todo el gusto les respondo y los esperamos en las próximas reuniones. Sí, y si por favor nos pueden colocar los correos de algunos de ustedes, no, les iba lo tenemos, entonces para estar en contacto. Y chicos, en serio, nos vemos pronto. Manténganse en contacto en nuestras redes sociales. Tanto revisen la del Instagram, la del Facebook, nuestra página web, acstechcr.com, donde van a estar toda esta información y los detalles de todos los que han sido charlistas y los que van a hacerlo en las próximas ocasiones. Que pasen una muy, muy linda tarde. Y el canal de YouTube también, donde va a estar en el canal de YouTube del Tech Student Chapter of the ACS, va a estar esta grabación en un par de horas. Que pasen muy linda tarde. Muchísimas gracias a todos.